Hola, muy buenas. Bienvenidas y bienvenidos todos a este Lambdacast. En el Lambdacast de hoy vamos a estar hablando sobre la tecnología de Redis. Primero de todo me voy a presentar. Yo soy Adrià Batlle, soy el CEO de Lambda Loopers, que somos una empresa de desarrollo de software. Llevamos trabajando desde 2017 con muchísimos proyectos y con el tiempo pues nos hemos ido aprendiendo cómo usar distintas bases de datos más o menos a fondo y Redis es una de ellas que nos ha sorprendido por su versatilidad. ¿Vale? Hoy quería compartir un poco lo que nosotros hemos aprendido de esta base de datos, lo que se puede hacer con ella y nada. Sobre todo, os voy a pedir que me vayáis añadiendo comentarios en el chat, ¿vale? Porque es la única forma en la que nos podemos comunicar. Entonces, a mí cualquier comentario que me vayáis añadiendo en el chat, yo me lo iré repasando y todos los que pueda los iré pineando aquí en pantalla y los podemos ir hablando. Tenemos una hora, por lo tanto yo voy a repasar un poco todas las funcionalidades de Redis por encima y me gustaría que si a alguien de los que estáis aquí participando os interesa alguna en concreto, entrar en profundidad, detallarla, que le haga un poco más de zoom, que me lo digáis y nos lo repasamos. ¿Vale? Voy a compartir pantalla. A ver. ¿Alguien puede decir hola por el chat para saber que estáis todos ahí? Mira. Hola. ¿Qué tal? Buenas. Seguro que se siente muy solo. A ver. Share screen. Vale. Confirmadme que podéis ver el PowerPoint que tengo compartido en pantalla. Sí, sí, nada de comer. Estamos aprendiendo tecnología. ¿Lo veis bien el PowerPoint? ¿Sí? Vale, sí, ahora lo estoy viendo aquí. Vale. Empezamos. Redis, más allá de la caché. ¿Vale? El título lo he puesto porque creo que la mayoría de programadores usan Redis como caché, que está muy bien, ¿eh? Pero yo quiero explorar un poco más los distintos casos de uso. Vale, este soy yo, soy Adrià Batlle, soy CEO de Lambda Loopers. Y vamos a hablar de Redis. ¿Qué es Redis? A ver, la definición más básica de Redis es que es un motor de base de datos en memoria basado en un sistema de almacenaje de clave-valor. ¿Vale? El hecho de que sea una base de datos en RAM le da la ventaja competitiva de que es de las más rápidas del mundo. Le da el inconveniente de que la RAM es un recurso bastante limitado. ¿Vale? Entonces, una cosa de Redis que se tiene que saber es que Redis permite la persistencia en disco. Lo permite de dos maneras. Una que es decir, de forma periódica, veme haciendo snapshots en disco. ¿Vale? Me coges todo lo que tienes en RAM y me lo vas persistiendo en disco. Esta es la forma que conoce la gente. ¿Vale? Y otra manera, que es bastante más sofisticada, que es a tiempo real, con lo que ellos le llaman un append log. ¿Vale? ¿Esto cómo funciona? Tú, cada comando que le mandas a Redis para ejecutar, este comando primero lo guarda en el append log y luego lo ejecuta. Si por lo que sea Redis se cae, tú puedes siempre coger, leerte el append log y reconstruir todo lo que ha pasado a partir de ese momento. ¿Vale? Justamente, gracias a que tiene este append log, Redis te permite una arquitectura de tipo master-slave. ¿Vale? A través de este mismo mecanismo, a través de este append log de comandos, tú puedes ir sincronizando este append log con otras instancias de Redis, que serían las instancias de lectura. Y tú puedes estar escribiendo un master y leer desde n slaves. Entonces, con esto
hay un mito que se rompe, que yo creo que es bastante común, que es decir que en Redis se pierden los datos. No es cierto que en Redis se pierdan los datos. Lo que sí que es cierto es que Redis no es la típica base de datos donde tú quieras guardar 200 teras de información. Pero tú puedes tener un Redis perfectamente consistente, donde todo lo que tú escribas garantices que se va a guardar. Esto es lo primero que quería comentar. Esto supongo que ya sabéis todos un poco cómo funciona. ¿Vale? Me quería mirar después el típico caso de uso que se le da a Redis. Lo que el 99% de los desarrolladores en varias empresas, ¿cómo usan Redis? Redis se acostumbra a usar como una capa muy básica de caché, ¿vale? He visto como dos niveles de caché donde se usa Redis. Primero de todo, en peticiones HTTP, en la capa de lo que sería la API REST, a lo mejor a nivel de un controlador HTTP o algún tipo de servicio así. Y después a nivel de base de datos, para cachear queries, como una especie de mecanismo de memorización. ¿Vale? El típico patrón de uso de Redis que todo el mundo usa es este de aquí. Tú tienes un endpoint, ¿vale? Dame la lista de los usuarios. Coges, haces un get a Redis. Si la respuesta del Redis es nula, realmente ejecutas todo tu código, haces el proceso con las llamadas a base de datos, etcétera, y luego lo seteas a Redis con un tiempo de expiración de 5 minutos, ¿vale? Y devuelves esta respuesta. Este es el típico patrón que te encuentras siempre cuando las empresas usan Redis. Y este es el que más he visto. No sé si alguno de vosotros usa Redis de esta manera. Después está la otra manera, muy similar, con base de datos. Lo mismo. Tienes un repositorio. En este repositorio te hacen una query. Coges la clave de la query y miras si está en Redis ya hecha. Si ya está hecha en Redis, la devuelves. Si ves que no está hecha en Redis, la haces y la seteas en Redis, como una capa de memorización. Vale, estos dos patrones son los típicos patrones que siempre se usan en Redis. Hay gente que no pasa nunca de aquí. ¿Vale? Yo personalmente creo que Redis es una tecnología muy versátil y que casi siempre está infrautilizada. Entonces, se puede usar como caché. Esto es lo que hace todo el mundo. Se puede usar como base de datos, entre comillas, es decir, la RAM es cara. Pero si tú quieres tener tablas relativamente acotadas en tamaño y que se puedan leer y escribir rapidísimo, Redis es una tecnología perfectamente válida. Se puede usar como message broker. También lo podemos usar como si fuese un stream de datos. Se puede usar como base de datos de time series. ¿Vale? Y muchos casos de uso más. Lo único que tenemos que tener en cuenta cuando decidimos si vamos a usar Redis o no es qué tamaño vamos a tener de base de datos. Si el tamaño que vamos a tener de base de datos es razonable, Redis será la opción más eficaz a nivel de rendimiento. Vale. Entonces, aparte de ser muy fácil de usar, también es muy rica en estructura de datos. ¿Alguien tiene alguna pregunta hasta ahora? ¿No? Vale. Pues vamos a ver las distintas estructuras de datos de las que disponemos en un servidor de Redis. Vale. Estructuras de datos. Strings. Esta es la estructura de datos más usada con muchísima diferencia. La típica estructura de datos que tú haces el get y el set. ¿Ok?
Después, otra estructura de datos que es relativamente nueva y que es muy rica, los JSONs. Los JSONs se usan muy poco. ¿Por qué? Porque ¿qué hace la gente? Normalmente, el caso que hemos visto antes de la llamada HTTP, te entra la request, tú con esta request coges y te preparas una clave de Redis, miras si está guardada en Redis la respuesta, que no está guardada, te lo calculas todo, coges el JSON de la respuesta, haces de ese JSON un stringify y lo guardas en Redis. Es decir, la gran mayoría de JSONs que están guardados en Redis están guardados como string, cuando en realidad JSON tiene el tipo de datos JSON. Ventajas de guardar un JSON versus guardar un string. El JSON te permite hacer subqueries, te permite actualizar parcialmente el JSON, solo actualizar una de las claves del JSON y te permite hacerlo de una forma mucho más eficiente que si guardas todo el string. Hay gente que cuando guarda un string mucho más grande en Redis y lo tienen que actualizar, se cogen todo el JSON como string, lo deserializan fuera, cambian lo que tengan que cambiar en el JSON, hacen otro stringify y lo vuelven a meter en Redis. Todo esto no es necesario. Puedes permitirle a Redis que lo haga por ti. ¿Vale? Aquí las estructuras de datos, os digo, cualquier duda que tengáis, cualquier pregunta que queráis hacer, adelante. Como muchos voy a decir que no lo sé. Listas. Las listas son muy útiles porque son linked lists. Son linked lists guardadas en RAM. Entonces, ¿qué te permiten? Te permiten implementar, por ejemplo, un sistema de colas. Me puedo imaginar la típica cola de jobs que tenemos en una aplicación web como para mandar los correos, para hacer procesamiento de datos de fondo, etcétera, que no quieres que bloqueen la petición del usuario y tú lo mandas a una cola. Redis es un motor perfecto para gestionar esta cola. ¿Vale? Tú le vas añadiendo ahí jobs y puedes ir haciendo push a esta lista, lpush se le llama el comando, y después, por otro lado, tienes un worker que va haciendo lpop del siguiente elemento de la lista y vas procesando de fondo. ¿Vale? Las listas son una estructura de datos bastante útil ya en Redis. Los sets. Los sets están muy bien cuando te quieres guardar, por ejemplo, elementos únicos. ¿Vale? Tú te vas guardando elementos en un set. Si existe, puedes decidir si lo reemplazas o no haces nada. Y después puedes mirar el tamaño de este set, puedes hacer cosas con cada elemento de este set, etc. Los hashes son hash maps. Cada clave de un hash, es decir, un hash es una clave y dentro de esta clave tienes distintos miembros. Puedes añadir un elemento entero a un hash map, puedes coger solo uno de los miembros, puedes actualizar el valor de uno de los miembros, puedes incrementarlo. Muchas veces Redis se usa también para mantener contadores. Nosotros Redis lo usamos bastante para mantener contadores de valores y no ir tocando la base de datos cada vez que se incrementa un contador. Si tú tienes 7 contadores relacionados con un modelo o 7 contadores relacionados con el mismo concepto, en vez de crearte 7 claves, te puedes crear una única clave con 7 miembros dentro. Con esto haces que tus datos primero ocupen menos RAM, porque las claves también ocupan RAM, y luego tienes todos los datos conjuntos en una sola clave que los puedes coger todos de golpe de forma muy fácil y puedes ir incrementando cada miembro de forma individual. Con lo cual tienes bastantes ventajas y pocos inconvenientes. Sorted sets. Fácil. Igual que los sets, pero ordenados. ¿Vale? Tipo de datos geoespacial. Tipo de datos geoespacial es un tipo de datos que tú puedes ir añadiendo miembros con una latitud y una longitud y después lo bueno que tiene este índice geoespacial es que te permite hacer
queries por distancia. Tú vas añadiendo, yo qué sé, imaginamos cajeros de un banco. Puedes ir añadiendo cajeros de un banco a este índice con sus coordenadas y después hacerle la pregunta a Redis de dame los cajeros de banco que estén a una distancia de no sé cuántos kilómetros de este punto. Y te los devuelve de una forma súper eficiente. ¿Qué más? Bitmaps. Bueno, esto ya son estructuras de datos bastante a bajo nivel. Los bitmaps son arrays de bits. ¿Vale? Y yo, sinceramente, con bitmaps y con bitfields en Redis no he trabajado nunca directamente, pero estoy seguro de que son la base de otras estructuras de datos más complejas que miraremos a continuación. Los bitmaps, al final, están muy bien para tener un array de bits e ir haciendo la representación de que entran o salen elementos de este array de bits mediante chores y operaciones de lógica binaria. ¿Vale? Y los bitfields, en definitiva, también. Son una forma de representar grupos de enteros y poderlos incrementar de forma individual, pero guardándolos en memoria solo como un array de bits. ¿Vale? Las dos, digamos que son como las más low level de todas las estructuras de datos que tiene. ¿Quedan claras estas, las más básicas? ¿Alguna duda hasta aquí? ¿No? Vale. Pues sigo. Estos me encantan. Estos tipos de datos creo que son los que le dan ya la guindilla en el pastel a Redis. ¿Vale? Los tipos de datos probabilísticos. Estos son estructuras de datos para hacer cálculos aproximados. Yo creo que, claro, Redis de alguna forma en el mercado se posiciona como la base de datos para escalabilidad, ¿no? Para cuando tienes que escalar muy, muy rápido tu producto, la base de datos te está empezando a sacar humo, dices tú, vale, tengo que poner un Redis. ¿Cómo empiezas? Lo pones como caché. Después, supongo que el siguiente paso es decir, pero yo necesito tener estos contadores. Vale, coges en Redis y te haces unas claves y las vas incrementando, ¿no? Entonces estos de Redis dijeron, pues vamos a empezar a hacer estructuras de datos muy eficientes en RAM, pero que sean muy útiles para aplicaciones que tienen problemas de escalabilidad, ¿vale? Y aquí es donde empiezan estas estructuras de datos probabilísticas, ¿vale? La primera, el hyperlock. El hyperlock seguramente será una de las estructuras de datos favoritas mías. El hyperlock es una estructura de datos que tiene un tamaño fijo en RAM, ¿vale? Que tú puedes definir este tamaño fijo y que te permite contar elementos únicos en una lista de elementos, pero te lo permite sin guardar la lista de elementos, ¿vale? Me explico. Es una estructura de datos que por defecto ocupa, creo que eran 12 o 16 kilobytes de RAM, ¿vale? Y tú lo que puedes ir haciendo en este hyperlock es añadir elementos. Pongamos que los elementos son, por poner algo concreto, IDs de usuario únicos, ¿vale? Nosotros queremos contar IDs de usuario únicos. Queremos contar IDs de usuario únicos que entran en nuestra web al día. Vale. Entonces, cada vez que entra un usuario en la web, cogemos su ID de usuario y lo añadimos en un hyperlock, que es el hyperlock del día. Entonces, este hyperlock no está guardando una lista de IDs de usuario y comprueba si ya está o no en la lista y si no está lo añade y si ya está no lo añade. No se guarda los IDs de usuarios. Tiene un hash y modifica este hash con este ID de usuario de tal forma que cuando tú después hagas la operación count, es muy probable que te dé el número exacto de usuarios
únicos que has añadido en esta lista haciendo ads, ¿vale? Entonces, si tú añades el mismo usuario 15 veces, solo te contará 1, y si tú añades 15 usuarios distintos, te dará 15. Esto es muy útil, evidentemente, para empresas que tienen muchos usuarios, ¿vale? También podrían ser cosas como, no sé, IDs de evento únicas, ¿vale? Tú no quieres mantener una lista gigante de IDs de eventos y después hacer queries de si existe o no existe en la tabla. Para este caso de uso, un hyperlock es genial. Aparte, el hyperlock tiene una propiedad muy chula, que es que te permite hacer merge de hyperlocks. ¿Vale? Pongamos el caso este que estamos hablando ahora de usuarios únicos al día. Yo tengo cuántos usuarios únicos al día han visitado mi web, pero después quiero saber cuántos usuarios únicos han visitado mi web este mes. La suma de los usuarios únicos del día de mi web no es igual a los usuarios únicos del mes. Los usuarios únicos del mes eran menos. Pues cojo todos los hyperlocks del mes, que serán de 28 a 31, hago una operación que se le llama merge y tengo el hyperlock de los usuarios únicos del mes. ¿Vale? De esta forma, de una manera muy eficiente, puedo tener un contador de únicos de cualquier cosa, de lo que necesite únicos. A la que conoces esta estructura de datos, te sorprendes de la de casos que empiezas a encontrar en tu aplicación para hacer conteos de únicos. Eso. También creo que vi un caso de uso muy chulo de los hyperlocks que intentaban usarlo para contar matrículas únicas que pasaban por un semáforo y después tenían los semáforos distribuidos de tal forma que podían empezar a contar matrículas únicas que entraban y salían de una zona y iban haciendo zoom out y tenían un contador de matrículas únicas bastante guapo. ¿Vale? ¿Queda claro el hyperlock? ¿Lo entendéis? Si tenéis dudas, os digo, me cortáis, me lo decís, lo que sea. Vale. Siguiente. Este también es muy, muy versátil. El Bloom Filter. Un Bloom Filter es una estructura de datos probabilística que te permite comprobar si un elemento está en un set o no. Con una probabilidad dada, ¿eh? Es decir, todas estas estructuras de datos pueden fallar. Es lo que tienen. Pero fallan con un porcentaje de probabilidad bastante bajo. Y Redis te permite tunear este porcentaje de probabilidad. Intercambias RAM que ocupan las estructuras de datos versus probabilidad de fallo. Normalmente las usas de una forma más o menos inteligente para que no te importe del todo el fallo. Un Bloom Filter. Le vas añadiendo elementos al Bloom Filter y te permite coger un elemento y preguntarle al Bloom Filter, ¿este elemento está aquí o no? El Bloom Filter es una estructura de datos que te garantiza que si te dice que no está, realmente no está. Pero si te dice que sí está, puede que en realidad no esté. ¿Vale? ¿A alguien se le ocurre algún caso de uso para esta estructura de datos? Para una aplicación web así bastante grande. ¿No? Nadie, ¿eh? No se moja. Vale, va. A ver. Yo creo que esto se usa mucho para, por ejemplo, en una red social, en el momento de... con lo de que puede fallar, no. Vale. En una red social, por ejemplo, cuando vas a escoger tu usuario, la prestación de si tu usuario está disponible o no, un Bloom Filter es buenísima para implantarla. Si vas a responder la pregunta de si está cogido, ahí te la juegas un poco. Pero si vas a responder la pregunta de si está disponible, tú miras el usuario que te da el nickname que te pasa el usuario,
le preguntas al hiperlocal si está, y si te dice que no está, no está. Entonces ya lo puedes coger. ¿Vale? De vez en cuando, algún usuario de esta red social pondrá un nickname que en realidad no está cogido, lo hubiera podido coger, pero el Bloom Filter le dice que no. Mala suerte. Con lo que nos estamos ahorrando de hits a la base de datos, nos lo podemos permitir. Que elija otro. Este es lo que os digo del diseño inteligente para jugar con las probabilidades. El hiperlock, por ejemplo, normalmente tiene más ratio de fallo a más pequeño es el cuenteo de elementos únicos. No se usa un hiperlock para contar cosas que hay 3. Se usa un hiperlock para contar cosas que hay 30.000, 300.000. Para contar 3 no se usa porque te puede fallar de 1. Para 300.000, si te falla de 1, no te importa. En estos casos es en los que usas estructuras de datos probabilísticas. Si no, si quieres una respuesta exacta, tienes que usar toda la RAM para crear un listado gigante y comprobar. O RAM, o disco duro, o lo que sea. Pero esto es el trade-off. Vale. La siguiente. Cuckoo filter. Un cuckoo filter es como el hermano del Bloom filter. En este ejemplo, aquí Marcos comenta que en el ejemplo, ¿qué complejidad temporal tendría? En el ejemplo del Bloom filter, pues lo tengo que mirar. A ver. Déjame que lo mire. Vamos a ver el Bloom filter. Aquí la documentación de Redis te dice la complejidad temporal de todo. Insertar en un Bloom filter es proporcional a k, donde k es el número de funciones hash. Chequear por un elemento es tiempo k o k por n. Normalmente será tiempo k. Y el número de hash functions tendrá que ver con la precisión. Claro, en vez de escalar con n, que es el número de elementos dentro del Bloom filter, te escala con algo que es proporcional a la precisión. ¿Vale? No sé si he respuesto tu pregunta. Es un poco ambiguo, pero te permiten tunear estas cosas. Vale. El cuckoo filter, ya os digo, es como el Bloom filter, pero te permite eliminar elementos de este. Que te permitan eliminar elementos de este, antes hemos dicho que teníamos un hash, ¿vale? Tenemos un hash, según el tamaño de este hash tienes más o menos precisión. En el caso del cuckoo filter, no. Porque ¿qué pasa con los hashes? Los hashes normalmente son irreversibles. Al ser irreversible, yo puedo añadir, pero no puedo quitar. El cuckoo filter lo usas cuando necesitas poder quitar. A cambio, ocupa mucho más RAM. Sí, claro, Marcos. En la documentación de Redis siempre explican la complejidad, el tuneo de la probabilidad. Redis está enfocado a un mercado de alto rendimiento. Esta gente solo les preocupan los tiempos de acceso y todas estas cosas, normalmente. ¿La performance de Redis varía si lo estás usando de forma persistente? No. No, porque Redis se ocupa de esto. Redis, por ejemplo, para hacer los snapshots que va haciendo de lo que tiene en RAM en disco duro, coge, abre un thread aparte y hace un flash. Redis es single thread, hasta donde yo sé. Es single thread y lo que hace es, te coge otro thread
y te hace un flash en disco. Para el append lock, a ver, no sé si algo de rendimiento va a perder, dudo que mucho, porque básicamente lo que hace es cuando le mandas un comando, te persiste este comando en disco. Supongo que también lo hará igual, te abrirá un thread aparte e irá persistiendo en disco los comandos. La idea es que la performance no se vea afectada prácticamente, pero te quiero decir, no es como si lo estuvieses escribiendo a tiempo real en disco, para nada. Como mucho, yo que sé, pues abrir el thread y hacer el flash en el otro thread a lo mejor te quita algo de rendimiento, pero prácticamente no lo vas a notar. Es un poco la gracia de este tipo de persistencia. Antes solo tenían el snapshot cada X segundos, entonces la gente decía, ya, pero no puedo usar Redis para mis datos críticos porque puedo perder esos 2 segundos de datos o ese segundo de datos cada cuanto hago yo flash. Con el append lock esto ya no es cierto. Y aparte, este append lock se usa para implementar la arquitectura master-slave de Redis. Mi respuesta sería prácticamente no lo vas a notar. Y a cambio tienes, pues, persistencia en disco duro, que está muy bien. Vale. A ver, con el QQ filter, ya os digo, como un Bloom filter, pero permite eliminar elementos. Casos de uso, no lo sé. A ver, el que hemos dicho antes, de si mi usuario está disponible o no, depende, ¿no? Por ejemplo, imagínate que se permite eliminar usuarios. Y este eliminar usuarios automáticamente los pone como disponibles. Y tienes dos opciones. O tienes un Bloom filter y cuando se elimina un usuario tienes que montarte un proceso de me creo un nuevo Bloom filter añadiendo todos los usuarios menos ese y lo vuelvo a poner disponible, o te implementas un QQ filter y le eliminas el miembro. Una de dos. Vale. Un tdigest. Un tdigest está pensado para el cálculo de percentiles, normalmente en un stream. Pero bueno, digamos, en una colección te permite calcular percentiles. Tú eliges un valor y dices, vale, este valor está por encima del 50% de la media, está por encima del 90% de la media. Te permite responder este tipo de preguntas. Casos de uso para un tdigest. ¿Qué diríais? Poder responder está por encima del X% respecto al total de los datos. ¿Qué se podría usar? ¿No se os ocurre nada? Doy unos segundos por si hay lag, ¿eh? Estadísticas agregadas. Sí, pero un ejemplo concreto. ¿Se te ocurre algún ejemplo concreto a ti, Alex? Yo pongo uno, va. Un ejemplo concreto de cálculo de percentiles, por ejemplo, sería latencias de peticiones. Latencias de peticiones a tu API. Tú miras los tiempos de respuesta de tu API, los vas guardando en un tdigest y después le puedes preguntar a este tdigest ¿cuáles son las peticiones que han tardado más que el 90% del resto? ¿Cuáles son mi percentil? 50%, 90%, 99% de mis slow queries.
API, base de datos, etc. Para monitoreo de rendimiento, de cosas relacionadas con latencias, los percentiles van muy bien. Los vídeos más vistos de YouTube. Los vídeos más vistos de YouTube, no, ojo, ¿eh? Aquí solo te permite decir cuántos hay por encima de X%. No te permite sacar la lista, el de Digest. Te permite sacar... Es que son estructuras de datos muy traicioneras, porque no te permiten responder cualquier tipo de pregunta. A cada una de ellas le puedes hacer unas preguntas muy concretas. ¿Cuántas peticiones, su valor está por encima de este porcentaje? Esto es lo que te responde. Este tipo de preguntas. Tú le vas añadiendo valores y después le puedes preguntar count más grande que porcentaje. Mostrar tendencias de vídeos. Sí. Yo creo que sí. Lo que ya te digo, no podría sacar el vídeo concreto. Creo. Para eso está la siguiente estructura de datos, que es el top K. El top K, este sí, que te dice cuáles son los K elementos más grandes según un valor concreto. Por ejemplo, reproducciones de vídeos en YouTube. Tú podrías sacar los top 10 vídeos más reproducidos en YouTube. A ver, David, aquí que comenta. ¿Cuántos usuarios tienen haciendo más de X request? Sí, por ejemplo, para Denial of Service se usa mucho para determinar si una IP te está haciendo Denial of Service o no. Tú usas un tdigest muchas veces. Tú dices, vale, esta IP me está haciendo más peticiones que el 80% de todo el resto de usuarios, pues la bloqueo. Y no has tocado base de datos en ningún momento ni nada. Vale, aquí Joan Vicens pregunta si se puede hacer la evaluación subqueries de un JSON. Se pueden hacer filtros, se pueden hacer subqueries en JSON, sí. Se pueden hacer subqueries en JSON, se pueden actualizar parcialmente los JSONs. Con lo cual tienen la potencia, supongo que no llega, pero tiene la potencia de un MongoDB. Un pequeño MongoDB en RAM, con lo cual es mucho más rápido que para colecciones pequeñas te irá perfecto. Para procesos de alto rendimiento va muy bien. Si tú tienes bien acotado el número de elementos de esta colección, guardártelo en JSON en Redis no lo veo mala idea para nada. Para hacer el wrapped de Spotify, correcto. El top K sirve para estas cosas. Para hacer el wrapped de Spotify, seguro que lo usan. Para los videojuegos online, el ranking de top 10. Cualquier cosa top 10, top 3, top 10, top no sé qué. De sitios donde sepáis que hay millones y millones de elementos, estoy seguro que usan un top K. Seguro. Porque es muy eficiente. Es muy eficiente. No te guardas todo el set entero, sino que te guardas solo los top K. Y tú cuando añades un elemento al top K, te dice dos cosas. Te dice si lo has añadido y te dice elementos que, debido a que el tuyo sí que ha sido añadido, se van del top 10. ¿Vale? Claro, YouTube, vídeos más reproducidos, no se pondrán ahí a hacer un script para calcularlos directamente. Van añadiendo las reproducciones de los vídeos en un top K en el momento que les sea más eficiente y después ya lo tienen preparado. El Spotify también. Creo que son las 3 canciones que más has escuchado o algo así. Yo no soy muy musiquero, pero pues te van preparando un top K por usuario, que es prácticamente gratis tener un top 3 y ya está. Y luego al final del año te lo mandan ahí bien bonito. Vale. Count, min, sketch. Este, si os sois sinceros, es el que menos tengo controlado, ¿eh? Pero bueno, un count, min, sketch, básicamente lo que hace es decirte, tú vas añadiendo elementos en el count, min, sketch, y lo que hace es decirte en qué frecuencia se encuentra en un elemento en un stream, probabilísticamente.
Tú vas añadiendo elementos, dices rojo, no sé qué, azul, verde, tal, 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 tal. O vas añadiendo peticiones y te dice el porcentaje que representa una IP, por ejemplo, dentro de un conjunto de peticiones. Esta IP representa más del 50 y pico % de tus peticiones. Este tipo de respuestas. A ver, Alejandro dice, y por ejemplo, para el top K, ¿puedes aplicar alguna lógica para el criterio que tiene al posicionar un elemento? ¿O tiene que ser en base a un valor plano, por ejemplo, un número? Uf, pues no lo sé. Yo cuando lo he usado era en base a un número. La verdad. Yo lo he usado en base a un número. No sé si puedes hacer algún cálculo al vuelo. Igualmente, ojo, esto no lo tengo aquí preparado en diapositivas ni nada, pero Redis te permite una cosa muy peligrosa, que es ejecutar JavaScript en el propio Redis. Y tiene triggers y tiene estas cosas. Entonces, si tú tienes valores complejos, tipo, yo que sé, un JSON, y dices, vale, voy a añadir este JSON en la lista de canciones reproducidas, y al añadirla ejecutas un trigger de JavaScript que te coge el producto que tú quieras y te lo mete en un top K, se puede hacer. Esto, pros y contras, al igual que los triggers de SQL dan problemas, pues a nivel de mantenimiento de código, todo esto, los triggers en Redis también. Ahora, más rápido, a más no poder. Ya tienes el código cargado en RAM, ahí donde viven los datos, se ejecuta en local, te genera otra clave internamente y tú no tienes que hacer nada. Depende de cuánto valores tu código limpio versus tu performance. Vale, a ver, aquí David dice que el count min sketch entiendo que te aproxima una buena cota inferior. Sinceramente, no sé si te aproxima bien la cota inferior o la superior. Nos lo tendríamos que mirar. A ver, Este está. Sobrecuenta algunos eventos. O sea, sí, la cuota inferior es correcta. Exacto, es lo que dices tú, David. Tal cual. Puede sobrecontar, pero no va a infracontar. Entonces tú lo que puedes responder es si está por encima de. ¿Estoy diciendo bien o lo estoy diciendo al revés? Si puede sobrecontar. Sí, no. Puedes decir si está por debajo de. Al revés. Al revés de lo que decías. O a lo mejor me he equivocado y es al revés del revés. No lo sé. Pero si sobrecuenta, puede que sea un 50 y yo diga que es un 52. Por lo tanto, yo puedo decir que está por debajo de 52. Si sobrecuenta, te puedo decir que tienes 11 cuando en realidad tienes 10, sí. Entonces, la frecuencia que me dé es un valor inflado. Me dirá que es un 11% cuando en realidad es un 10%. El count min squash te da la frecuencia máxima de un elemento en un stream. Te permite responder a la pregunta que como mucho está un 11%. Exacto, no puedes decir nada más. Puedes decir que seguro que está por debajo del 11%. Eso sí que lo puedes decir. No puedes decir que es exactamente el 11. Todas estas estructuras de datos probabilísticas tienen una cosa que te responden que es cierta y otras cosas que casi es cierta. Tampoco están súper mal, ¿eh? Pero casi cierto. Y muchas veces te puedes configurar cada una de estas estructuras de datos para decirle los márgenes de error que quieres que sean aceptables, etcétera, etcétera. Están muy bien pensadas. No lo vamos a cubrir, pero revisaoslo en la docu porque tiene mucha profundidad.
Vale. Otra que mola bastante y que casi nadie sabe que existe. Puedes usar Redis como una base de datos time series. ¿Sabéis lo que es una base de datos time series? Una base de datos time series es una base de datos en la que la clave es una timestamp. ¿Vale? Es súper eficiente respondiendo preguntas sobre dame los datos en este intervalo de tiempo. ¿Vale? Tú puedes ir creando claves de tipo time series en Redis. Puedes añadir elementos en la time series. Cuando los añades puedes determinar su timestamp o si no le determinas el timestamp te pone now, digamos. Aparte del valor, te permite añadir metadatos tipo etiquetas que después te permiten agrupar y filtrar. Tipo categoría, país. Yo qué sé, si estoy mirando clics en un botón muy chulo que he puesto en mi web, puedo ir determinando agrupaciones según el país de la IP que ha hecho clic, el browser, lo que yo quiera. Puedo añadir todos estos metadatos en cada punto que añado en el time series. Y después, sobre todo, que yo creo que es lo más potente de cualquier base de datos time series, te permite la agregación de datos a tiempo real. Es decir, yo a Redis le puedo ir añadiendo datos de milisegundo, pero después irle diciendo que me calcule la media de esos datos por minuto. Esto no me machaca mi time series de milisegundos, sino que me crea un time series nuevo agregado y me va creando una entrada por cada segundo con el average, max, min, 1000 funciones más que tienen de agregación de la time series original. ¿Vale? Con lo cual mantengo la original a súper bajo nivel. Esta yo sé que no la puedo mantener mucho tiempo, pero sé que sí que la puedo mantener 1 o 2 minutos. Si la puedo mantener 1 o 2 minutos, luego aquí me quedará otra agregada. Y esta es la que después a lo mejor voy a persistir, lo que sea. Las time series de Redis son compatibles con muchas time series, ¿vale? Entonces, ¿por qué lo querríamos usar en Redis? Está en RAM. Seguramente vaya más rápido que muchas otras bases de datos time series y ya está. Y a lo mejor, yo qué sé, solo queremos eventos del último minuto o de los últimos 5 minutos. No nos hace falta levantarnos un Prometheus ahí con toda la infraestructura que conlleva. Me cojo en RAM, me meto una time series del último minuto y puedo tener un mini contador de tiempo real súper rápido. A ver, Alex aquí creo que tiene un mensaje a medias. Seguramente problemas de shift intro, cosas así. Vamos a esperar a que lo acabe de escribir. ¿Alguien sabía que existía esto de la time series en Redis o qué? Está es chulísimo. Yo, sinceramente, no lo he usado nunca esto. Pero tiene buena pinta. Sobre todo para cuando tú tienes unos datos que te entran a muchísimos datos con muy poca agregación, tú los puedes guardar en RAM, hacer agregaciones a algo mucho más razonable y esto guardarlo en base de datos. Yo creo que puede tener cierta utilidad. Sobre todo para cosas de analíticas, IoT, ese tipo de casos de uso, creo que puede ser bastante útil. Otra vez, tenemos que ser conscientes de que lo estamos guardando en RAM y que la RAM es un recurso limitado. Vale, a ver el mensaje completo de Alex. Mi pregunta es, en time series, ¿la clave es un timestamp y el valor puede ser una estructura de datos? El valor puede ser una estructura de datos, si es así, ¿cómo lo agrega? Vamos a mirar.
Quickstart. Siempre se empieza por el Quickstart. Normalmente la time series está pensada para ir guardando datos individuales. Mira, ves, aquí te creas una time series, ¿vale? Le indicas normalmente la retención, porque si no se te va de madre. Y vas añadiendo data points, que los data points son valores escalares. Aquí esto es un timestamp y esto es un data point. Si le pones un asterisco, el timestamp es now. Aquí lo que te dicen es, tienen un comando multi-add, donde puedes añadir data points a múltiples time series. Seguramente te crearás una time series por métrica. Y la agregación la defines individualmente por cada una de las métricas. Y esto es lo que os decía de etiquetar. Esta create rule es la agregación, ¿vale? Tú le dices, vale, data series de origen, data series de destino, quiero una agregación de tipo average y en ventanas de, en este caso, 60 segundos. En ventanas de 60 segundos. Entonces me va a coger los datos de sensor 1, me los va a guardar en sensor 1 compacted con el average cada 60 segundos. No sé cada cuánto están los sensores en sensor, pero él va a hacer ventanas de minuto a minuto y me los va a ir compactando y va a ir calculando la media. Esto es potente. Y bueno, filtros. Puedes filtrar por las labels y agrupar por las labels. Os lo podéis mirar también. Es muy profundo. Cada una de estas estructuras de datos, en serio, que tienen un montón de chicha. Vale, nos hemos mirado las time series. Vale, vamos justos de tiempo. Bien. Por último, streams. Streams en Redis también son un tipo de dato muy útil, un tipo de estructura de datos, perdón, muy útil. Básicamente te permiten tener un append log en Redis. Si ya habéis trabajado con Kafka, es un Kafka, pero en Redis. Un append log, antes lo he estado comentando con la parte de los comandos, pero no sé si habrá quedado del todo claro. Un append log es una estructura de datos a la cual tú solo puedes escribir al final. No puedes hacer nada más en esta estructura de datos. Tú puedes añadir un elemento al final. ¿Vale? El hecho de que solo puedas añadir un elemento al final te da mucho juego en cuanto a rendimiento. Por ejemplo, a diferencia de las listas en Redis, que se usaban, como os he dicho, para hacer jobs asíncronos, donde tú vas poniendo en cola estos jobs y después un worker por detrás viene y los va cogiendo, haciendo push para poner en la cola y pop para quitar de la cola, de esta cola, de este stream, no se quita. Solo puedes ir añadiendo cosas y estas cosas, digamos que tienen una caducidad. ¿Vale? Una cosa en este stream se va a estar el tiempo de retención que le digamos. Entonces, permite a múltiples workers de estos ir leyendo de este append log en paralelo y cada uno hacer lo que le dé la gana con lo que lee. ¿Vale? Aparte, te permite consumir este stream desde el principio, desde el final o desde un ID de evento añadido, de elemento añadido cualquiera. Puedes empezar a consumir desde donde quieras. También te permite consumir un rango. Y otra cosa que te permite, que también es muy similar a Kafka, es tener consumer groups. Normalmente, tú cuando consumes de un stream, te pones a consumir desde el principio y vas hasta el final y consumes todos los datos.
Si tú tienes un consumer group, lo que te permite es tener 3, 4, 5, n elementos consumiendo de este stream en paralelo y cada uno se lleva un tercio o un cuarto de los datos. Entre todos los miembros de un consumer group van a consumir todo el stream, pero lo pueden consumir 4 o 5 en paralelo. ¿Vale? Y esto sería todo. We are open. ¿Dudas? ¿Preguntas? Algo que garantiza el orden de consumo del stream, sí. Es decir, garantiza el orden. Lo vas a leer en el mismo orden en que lo has añadido. Eso es así. Cada elemento tiene una clave, cada elemento que tú añades en el stream, que es el creo que es el milisegundo en el que lo has añadido, y después aparte un contador, 1, 2, 3, 4, 5, porque en el mismo milisegundo puede haber n elementos que se han añadido en el stream, y tú los vas recibiendo todos en orden garantizado. La cosa es que en esta tecnología, si tú tienes múltiples consumidores en un consumer group, no sé qué estrategia se usa para ir leyendo del stream. En Kafka está el particionado, aquí no lo sé. Algo tiene que haber, pero será complejito. Será interesante de aprender. ¿Alguna pregunta más en general de Redis? ¿Habéis aprendido algo? ¿Tenéis hambre? Bueno, cualquier pregunta que tengáis la podéis hacer por aquí. Si no, creo que vamos a subir el vídeo. Lo podéis mirar cuando sea. Estamos abiertos a que contactéis con nosotros, nos hagáis cualquier pregunta que tengáis y sigamos aprendiendo todos juntos. A ver, Alex, pregunta más general. ¿Un Redis se recomienda siempre que conviva con una base de datos persistente? No. No, por ejemplo, ahora no sé cómo lo tienen, pero hace tiempo yo sé que Slack, que es una herramienta que se usa bastante, usaba Redis para mostrar las primeras páginas de mensajes en cada canal. Y luego, cuando tú scrolleabas para arriba, te ibas, creo que era un clúster de Elasticsearch. Hay cosas que solo viven en Redis. Claro, hay el mito de que Redis no es suficientemente estable. Y siempre lo tienes que tener aparte en un MySQL. No tiene por qué. Depende de tu caso de uso. Redis, si tú lo mantienes bien... A ver, tienes que tener un administrador de sistemas, igual que lo tienes que tener en un MySQL. Pero si tú lo mantienes bien, Redis te va persistiendo los datos en disco, tú vas haciendo copias de seguridad de estos discos, si hay cualquier problema lo puedes restaurar. Es una base de datos estable como cualquier otra. Y nada, Kenneth, me alegro de que haya sido útil. Espero que hayáis aprendido cosas nuevas. Yo, para mí, esta charla de 1 hora es para despertar un poco lo que no se sabe de lo que no se sabe, ¿sabes? Para hacerlo un poco más accesible, que todo el mundo sepa las características que puede tener esta base de datos tan rápida y que se pueda leer a fondo la documentación, practicar y practicar, que es cuando se aprende. Nada, nos vemos pronto otra vez y seguimos haciendo aquí la Andacast como siempre. Venga, un saludo.